Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos para mantener siempre limpias las alcantarillas. Podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. En el nuevo Thomas More nos divertimos aprendiendo tanto que hasta mi papá quisiera estudiar aquí. Porque con el nuevo sistema 4Cs Learning System se están preparando para desarrollar su pensamiento crítico y sus habilidades comunicativas. Así, ¿quién no quisiera volver a ser niño y vivir el futuro de la educación? En el nuevo Thomas More descubrirán hasta dónde sus talentos lo pueden llevar. ¿Qué tal, amigos del Purgatorio? A través de nuestro canal en YouTube y también la señal de I99 a través del dial 98.9 en FM. Un excelente día y bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. El inicio del año lectivo está establecido por la autoridad competente para el próximo 24 de abril y para analizar todas las incidencias, incluso los cambios establecidos por el mismo Ministerio de Educación a partir de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, hemos invitado a Erika Lainez, quien está al frente de la Unidad Educativa Thomas More, a fin de ir analizando cada detalle y sobre todo lo que se viene para este próximo año lectivo, pese a circunstancias que tienen que ver con la política, con la inseguridad. Hace 2 años discutíamos las consecuencias del COVID y parecería, Erika, hola y bienvenida de nuevo acá al Purgatorio, que pasamos de la pandemia a otras crisis, ¿no? Hablamos de violencia criminal, hablamos de crisis política institucional, a propósito de un posible juicio político al presidente Guillermo Lasso desde el Parlamento. Bienvenida. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Encantada de poder acompañarlo el día de hoy. Sí, planteábamos esta discusión a propósito de lo que no puede parar, al margen de que la CONAIE siempre tenga una especie de fijación por movilizaciones y paralizaciones, pero la educación no puede detenerse y tampoco puede afectarse por ninguna crisis. ¿Cómo se ha preparado el Thomas More a fin de que toda la programación se lleve a cabo de acuerdo a lo estipulado, a lo establecido por el Ministerio de Educación con los últimos cambios? Bueno, sí, efectivamente, como usted mencionaba al inicio, hay algunos cambios que están estipulados ya incluso por la normativa, en este caso legal, a nivel del sistema educativo. Cambios que se están regulando, uno con un cronograma escolar y que parte a partir del 24 de abril del presente año, tratando con esto de culminar el periodo lectivo el 9 de febrero. Uno de los principales cambios, y precisamente por eso es el término del 9 de febrero, es los trimestres. Vamos a cambiar de los quimestres a los que estábamos acostumbrados hasta este periodo lectivo a los trimestres, es decir, regresamos nuevamente a los trimestres para considerar en este caso 2 evaluaciones periódicas y una en este caso trimestral. Por lo tanto, el estudiante de una u otra forma pues va a ser evaluado periódicamente y evaluado con antelación también en cada uno de los trimestres para verificar en este caso también digamos que la adquisición de cada una de sus destrezas, si ha podido interiorizar contenidos, si en este caso las habilidades han sido adquiridas también hasta cada uno de los trimestres, lo que facilita de una u otra forma, sí o sí, que haya un mejor seguimiento, en este caso con los estudiantes. Sí, nosotros como instituciones educativas particulares vemos favorable que se den estos cambios porque efectivamente con antelación se va a poder verificar si algún estudiante pues ya está teniendo alguna dificultad y poder hacer en este caso digamos que los refuerzos respectivos. Sin embargo, pues bueno, hay instituciones educativas, como usted mencionaba, yo estoy en Thomas More y nosotros, por ejemplo, nuestra evaluación es periódica. Hay cambios, por ejemplo, también en la parte de cómo se va a evaluar o cuál va a ser la modalidad a calificar. Esto va muy agarrado de la mano también en este sentido con el tema de los cambios de los trimestres para poder evaluar de una manera permanente y viene el cambio en este caso, el método a ser calificado. Por ejemplo, los estudiantes que están en lo que es educación media, lo que correspondería en este caso a segundo, tercero y cuarto de básica, pues bueno, ellos van a tener una calificación más bien cualitativa
con ciertas escalas, en este caso de ponderación, para ser calificados. Y los estudiantes que ya pasan, en este caso, a lo que es básica, media y superior, que esto quiere decir a partir de quinto de básica, ellos combinan ya una evaluación. La evaluación de ellos, al ser combinada, va a ser tanto cualitativa como también cuantitativa. Entonces, bueno, en ese sentido estaríamos a la espera también de esta escala valorativa que el Ministerio de Educación, entiendo, está en este momento trabajando para poder ser proporcionada a todos los centros educativos. Hablemos ahora de lo que señalaba bien usted, los cambios que fueron establecidos por el Ministerio de Educación, pasar del trimestre a los trimestres. Y yo, que apenas tengo 20 y pico de años de haberme graduado de bachiller en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón, me acuerdo que lo de los trimestres era un asunto que ya tenía vieja data, ¿no? ¿Cuál fue el problema o quizás las falencias que se identificaron para pensar de nuevo en los trimestres? Porque claro, me acuerdo que eran 3 trimestres, habían los aportes quincenales y luego los exámenes trimestrales. ¿Va a ser así tal cual como antes? Sí, por supuesto, así va a ser. Bueno, recordemos que usted lo mencionó al inicio, la pandemia ha traído en realidad un sinnúmero de dificultades, no solamente a nivel, en este caso, digamos que los avances en la parte educativa, porque hay que tener súper claro que estos 2 años de pandemia a nivel educativo también trajeron consigo muchas dificultades y necesidades educativas también los estudiantes. Por lo tanto, al hacer una evaluación total, en este caso a nivel educativo, sí se ha valorado o se ha medido que hay estudiantes con muchas deficiencias. Creo que parte sobre todo en este sentido, porque en ese periodo, en esos 2 periodos que fueron casi periodos virtuales, obviamente al extenderse tanto y al esperar, al llegar a un quimestre, se espera mucho hasta poder hacer una evaluación que en este caso tendría que ser cualitativa o cuantitativa, que es a lo que se está resumiendo ahora, ¿no? Pero al regresar a la parte trimestral, lo que va a hacer es obligar en primera instancia al estudiante, a la madre de familia y al docente como tal a poder tener un seguimiento mucho más directo, un seguimiento mucho más previo, de tal manera que podamos tener un resultado o verificar si un estudiante está teniendo una necesidad ya en un primer trimestre y no esperar hasta un primer quimestre para verificar las necesidades de ese estudiante. Por lo tanto, como instituciones educativas particulares, en realidad sí aplaudimos este retorno a los trimestres. Claro que también hay instituciones que tienen sus particularidades. No podemos dejar a un lado instituciones binacionales, por ejemplo, que tienen un sistema o un programa diferente, instituciones educativas con bachillerato internacional también, que empiezan con antelación, 15 días antes de, en este caso dice la normativa, que empezarían antes del inicio de clases regulado, en este caso por el cronograma escolar del ministerio, y obviamente por eso también el Ministerio de Educación deja como que esta carta abierta y dice que las instituciones, en este caso particulares o fiscomisionales, pueden de una u otra forma también adaptarse, ya sea a quimestres, a bimestres incluso, pero lo ideal realmente aquí es recapacitar en algo, ¿no? Recapacitar que la evaluación debe ser permanente, la evaluación al estudiante debe ser periódica, diaria. Debe validarse el desarrollo del estudiante día a día. Yo siempre digo que tengo un estudiante, a lo mejor un día con todas las capacidades y con las mejores de las expectativas emocionales ese día y me va a rendir de manera efectiva. Y a lo mejor al siguiente día emocionalmente ese estudiante no va a estar bien. Por lo tanto, no va a poder mostrarse de la misma manera ni va a poder mostrar sus capacidades. Entonces, la evaluación para nosotros que somos docentes debe de ser diaria, debe de ser continua, debe de ser reforzada diariamente y debe de darse un seguimiento diario por parte del docente de tal manera que al padre de familia se lo pueda poner de manera inmediata en conocimiento si hay una necesidad y poderla abordar para que no pase mucho el tiempo y tenga, en este caso, el estudiante un término de año efectivo, ¿no? Y posterior a esto, hablando de esto, pues también se vienen, en este caso, se suprimen los exámenes también remediales y los exámenes de gracia. Por lo tanto, al darse este seguimiento con los trimestres mucho más precoz, se eliminan los exámenes de gracia y los exámenes remediales, que de verdad de una u otra forma, digamos que durante todo el año lectivo el estudiante no alcanzó los aprendizajes o las destrezas que tenía que adquirir. Se supone entonces que en una sola evaluación el estudiante va a adquirir todas estas destrezas, no es como coherente en realidad.
Entonces también se le está dando la responsabilidad, en este caso, al estudiante, a que tenga que ser mucho más cauto, a que los conocimientos, si de una u otra forma no los interioriza en un periodo determinado, pues pedir ayuda. La institución educativa siempre está presta para poder dar, en este caso, los refuerzos académicos específicos y no llegar a la etapa supletoria, porque va a ser el único, en este caso, o la única manera de poder pasar de año. Ya se quedarían eliminados los exámenes remediales y los exámenes de gracia. Estos exámenes de ahora en adelante van a estar regidos también solamente a partir de quinto de básica. ¿Qué pasaba antes, no? Antes pasaba que los estudiantes podían recién quedarse en supletorio a partir de octavo de básica. Ahora se elimina precisamente esta parte automática de hacer que el estudiante cruce de manera efectiva al siguiente curso. Y lo que está pasando ahora para este nuevo periodo lectivo es que a partir de quinto de básica va a ser una exigencia que si el estudiante pues no alcanza las destrezas o los conocimientos adquiridos, pues va a tener que rendir, en este caso, examen supletorio. Lo que no pasaba con anticipación hasta este periodo lectivo, porque hasta séptimo año los alumnos eran promovidos directamente. Y eso también, pues obviamente no es tan real, porque en muchas ocasiones hay familias que no se comprometen efectivamente tampoco con la institución educativa. Y lo que en cierto momento pasa es que la institución educativa da igual refuerzos, pero a lo mejor no se llega igual a los aprendizajes necesarios, pero de una u otra forma la ley lo que exigía era pasar o dar, en este caso, el curso inmediato al estudiante a octavo de básica, lo que traía consigo pues un sinnúmero también de vacíos, en este caso académicos, de los estudiantes que había que hacerles la promoción inmediata. Y claro, me llamaba mucho la atención aquello de el estado emocional o el estadio emocional, como señalan las psicólogas del alumno, debe de tener incidencia directa en su aprendizaje o en su pedagogía. Esto desde la cátedra de cada una de las materias o asignaturas. Es decir, hoy, si el alumno José Pérez tiene un problema emocional por conflictos de sus padres, eventualmente con algún compañero de la misma institución o un amigo fuera del seno educativo, hay un trabajo que se hace de manera individualizada, personalizada, con el Departamento de Psicología para que él pueda continuar en clases. Esto implicaría incluso que pueda tener unos días libres. ¿Cómo se hace ese abordaje? Porque eso sí me llama mucho la atención. Sí, fíjese que ahora cuando nosotros retornamos a clase nos encontramos con muchos problemas, incluso hasta de depresión de estudiantes, porque la pandemia y al encontrarse también obviamente los chicos encerrados en su casa, sin tener esta vida social, trajo consigo un sinnúmero de dificultades, no solamente académicas, sino también dificultades emocionales, dificultades a nivel familiar, porque como yo digo, el estudiante estaba presto a escuchar todo lo que se suscitaba o todo lo que pasaba dentro de su entorno. Esto trajo consigo mucha depresión incluso en estudiantes. ¿Cómo lo manejamos nosotros o cómo lo hacen las instituciones educativas? Se trabaja a través del departamento del DESE, que es el Departamento de Consejería Estudiantil. Hace en este caso el análisis previo al inicio de clases, hace un levantamiento de valoración, en este caso emocional, a los estudiantes y verifica que emocionalmente el estudiante esté apto para poder interiorizar o tener una participación activa dentro de las aulas de clase. Nosotros lo que hacemos es, si nos damos cuenta de una necesidad, en este caso emocional, educativa, académica, lo que hacemos de manera inmediata es hacer una interacción, en este caso con los padres de familia, para levantar un informe valorativo, en este caso psicológico, psiquiatra, dependiendo en este caso de la necesidad del estudiante, y trabajar con ese psicólogo, con ese psiquiatra externo, de acuerdo a las observaciones, a las sugerencias que se tengan que dar y hacer incluso, se puede llegar a hacer ciertas adecuaciones al currículo como tal
porque en ocasiones debidas, pues el estudiante necesita más apoyo, necesita más tiempo incluso, o necesita un acompañamiento directo por parte del DS, en el caso, por ejemplo, de depresiones como tal, ¿no? Y logra que ya efectivamente los aprendizajes de él sean mucho más efectivos. Ahora, un poco para ir avanzando en torno a la calendarización. En el caso del Thomas More, ¿quiénes van a ingresar primero? De pronto, los alumnos de bachillerato, de primero a tercero, e incluso los de educación inicial, ¿cómo han programado aquello? Sí, efectivamente, tal como lo indica pues el Ministerio de Educación, uno de los primeros en ingresar son los estudiantes de bachillerato, con los alumnos más pequeñitos, con los de inicial, 25 van ingresando, de ahí los alumnos de básica media, en este caso, y elemental, y por último, pues entrarían los estudiantes también de básica superior. Esa es la escala en la que estamos nosotros programando también el ingreso a clases de los estudiantes y estamos programando pues también en este momento las capacitaciones docentes que son esenciales para poder partir con cada una de las planificaciones que nosotros hacemos anuales. Esto lo hacen todas las instituciones educativas también de acuerdo a su modelo o a su metodología que aplica. Por lo tanto, pues definitivamente una de las razones esenciales por las que se puede dar una mejor calidad educativa, si bien capacitado con las mejores estrategias y metodologías, pues va a poder llegar de una mejor manera al estudiante y en este caso el aprendizaje pues va a ser mucho más vivencial, mucho más interiorizado y trabajado sobre todo de manera conjunta entre el estudiante y el profesor para poder llevar a cabo una clase dinámica y una clase que sea más bien a la inversa, donde todos participen. Estamos con Erika Lainez, ella es la directora de la Unidad Educativa Thomas More, ex subsecretaria de Educación, obviamente calificada y versada en temas de educación y también estos nuevos modelos que se aplican hoy en pocas instituciones educativas como el caso del Thomas More. Vamos a hacer una pausa comercial. Esto es El Purgatorio tanto en YouTube como en I99 a través del dial 98.9 FM. Ya volvemos. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. La Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. En el nuevo Thomas More nos divertimos aprendiendo tanto que hasta mi mamá quisiera estudiar aquí. Con el nuevo sistema 4Cs Learning System descubrirán sus habilidades innatas, explorarán su potencial creativo, impulsarán sus talentos y desarrollarán sus habilidades de liderazgo con trabajo colaborativo para que lleguen a ser los creadores del futuro. Así, ¿quién no quiere volver a ser niña y vivir el futuro de la educación? En el nuevo Thomas More descubrirán hasta dónde sus talentos los pueden llevar. Continuamos con El Purgatorio en FM, también en nuestro canal de YouTube. Estamos con Erika Lainez, ella es la directora de la Unidad Educativa Thomas More, y hablamos de lo que se viene ya el inicio del periodo escolar, el próximo 24 de abril. La jornada extendida es un tema que incluso ha provocado confusión en algunos maestros de las escuelas fiscales o fiscomisionales. ¿Qué es lo que nos puede contar, Erika? Porque entendemos que esto está vinculado a las actividades extracurriculares, es decir, que puede ir desde deportes, arte, cultura o cualquier tipo de actividad que sea complementaria al pensum académico. Exactamente, es como usted lo menciona, Jorge. Cuando hablamos de jornada extendida, se habla de una jornada que tiene que ser ininterrumpida, es decir, por lo menos de 6 horas. Si una institución educativa entra a 7 de la mañana, debería salir a las 2 de la tarde.
En esta jornada extendida, ya luego, en este caso, las últimas horas que serían las que se toman para poder hacer ciertas actividades extraescolares. Dentro de estas actividades extraescolares podrían estar deportes, podrían estar actividades complementarias de tipo incluso competencial, como por ejemplo cuando uno reúne a los estudiantes y en la tarde tiene sus clubs, donde pueden hacer gastronomía, música, teatro, un sinnúmero de actividades que van a permitir sobre todo que los estudiantes se desarrollen de una manera competencial, que en este caso puedan complementar otros aprendizajes también y puedan desarrollar otras destrezas. Dentro de este periodo también se puede dar refuerzos académicos a los estudiantes. Supongamos que hay algún estudiante que de repente no alcance sus aprendizajes y necesita esta parte del refuerzo. La institución educativa puede en estos horarios extracurriculares o extraordinarios, puede hacer un plan, en este caso de refuerzo académico para los estudiantes de tal manera que no vayan a tener ningún inconveniente hasta llegar al trimestre, ¿no? Que es lo que se viene ahora con los trimestres. Entonces creo que es importante, la mayoría de instituciones educativas particulares lo tienen. Claro que no todas las instituciones fiscales pueden hacer esto porque hay algunas que tienen doble jornada. La mayoría son en jornada matutina, una jornada vespertina e incluso jornada nocturna. Entonces, ahí como que sí se dificulta un poco, pero me imagino que lo que se está proyectando en este momento es verificar cuáles son las instituciones educativas que pueden extender un poco más su jornada, dado que en la tarde no tienen una jornada para seguir trabajando. Y con esto, pues también se promueve mucho el deporte, la participación con los estudiantes y el que tengan, obviamente, una salud integral mucho más completa dentro de su entorno escolar, de tal manera que se utilicen al máximo las instalaciones, en este caso educativas, y se pueda promover una sana convivencia con los estudiantes. ¿Y qué les interesa más en la unidad educativa que usted dirige? Quizás deportes, arte, cultura, probablemente música, teatro, cineforos. ¿Qué es lo que más les llama la atención? Bueno, en realidad todo es complementario, ¿no? Todo se complementa en realidad entre todo, porque es importante, sí, en este caso la parte académica, como es importante también la parte deportiva. Toda la educación es integral, cuerpo, mente, absolutamente todo, y las habilidades que son importantísimas. A nuestros estudiantes les gusta mucho esta combinación que nosotros hacemos, por ejemplo, de proyectos interdisciplinarios. Nosotros trabajamos de una manera muy diferente a la parte tradicional. Mientras nosotros vinculamos, por ejemplo, materias dentro de las cuales podría estar incluso deportes, podría estar alguna actividad, en este caso disciplinaria de deporte, con matemáticas, con lengua. Hay obviamente otras instituciones educativas que las trabajan de manera individual. Nosotros las vinculamos entre sí, lo que hacemos es crear proyectos dentro de los cuales los estudiantes pues trabajan de una forma colaborativa, con desarrollo del pensamiento crítico sobre todo y creativo. Esto permite que el estudiante de una u otra forma desarrolle mucho más rápido sus habilidades y también interiorice los contenidos de una forma diferente, de una forma de la que ni siquiera en cierto momento se da cuenta que está aprendiendo algo porque es mucho más lúdica. Y por eso es que es muy atractivo para nuestra institución educativa tener sobre todo nuestros talleres, nuestros workshops, que son los que brindan la oportunidad de poder tener una educación mucho más práctica dentro de cada uno de estos talleres, vinculando con cada uno de estos talleres también cada una, en este caso, de las materias y de los contenidos. Es lo que hace atractiva a nuestra institución educativa Thomas More, nuestro modelo educativo Force Learning System, que desarrolla al máximo sobre todo las competencias de nuestros estudiantes. Y sí, creo que eso es sustancial porque hay criterios y conceptos puntuales como comunicación, creatividad, criticidad y colaboración. Por ejemplo, allí está trabajo cooperativo o están los proyectos solidarios. Esa formación integral necesaria, ¿no? Porque en mi época, me acuerdo, estábamos circunscritos a aprender matemáticas, problemas filosóficos, filosofía, historia nacional, historia universal, ciencias naturales, me acuerdo en esa época. La verdad es que no era muy adepto a esas clases de química y demás. Pero en la práctica,
Esto es necesario porque se forma un alumno no solo para competir desde lo profesional, sino para que sea un ser humano solidario, que tenga ese instinto de humanismo integral. Para que sea solidario, sea útil y para que se sienta útil también para la sociedad. Definitivamente nos damos cuenta conforme vamos creciendo nosotros, ¿no? Nos damos cuenta que estas habilidades sí o sí son necesarias en todo ámbito laboral. Definitivamente necesitamos comunicarnos efectivamente, necesitamos trabajar de manera colaborativa, porque solos, una sola persona obviamente no puede hacer un trabajo un trabajo que vaya a ser realmente efectivo. Por lo tanto, se necesita desarrollar todas estas competencias para poder tener no solamente un éxito laboral, sino también un éxito personal. Y nosotros tenemos una frase realmente en la institución educativa que no importa que los estudiantes se equivoquen, lo importante es de repente aprender de esa equivocación, de ese error, para no volverlo a cometer, porque eso es lo que pasa en la educación tradicional. El estudiante tiene temor a poder participar en un salón de clases por temor al ridículo, por temor a que lo critiquen, por temor Bullying. a que de repente el profesor lo ridiculice incluso delante de clase, pero eso es lo que pierde nuestro estudiante dentro del salón de clases, más bien lo que lo hace a él mucho más seguro y le permite poder desarrollar más su pensamiento crítico, dar opiniones y a validar las opiniones que da y también a poder clasificar los contenidos que puede ver a lo mejor en la web, que los puede ver en cualquier parte, pero a identificar cuáles son las informaciones o también en este caso la información falsa, la información que de repente no es la idónea. Y eso es lo que permite también que nuestro estudiante pueda tener un perfil de salida mucho más idóneo. Y en realidad estamos contentos porque nos vamos dando cuenta que la metodología es efectiva. Nuestros estudiantes este año de tercero de bachillerato han dado pruebas ya de acceso en muchas universidades a nivel nacional que tienen un rating bastante elevado y en todas han aplicado de la mejor manera, han aprobado, sí. Yo también planteaba lo del bullying, Erika, porque claro, este no es un tema exclusivo de compañeros que eventualmente se puedan burlar de el otro que quizás no alcanzó a estudiar esa noche, que eventualmente podría tener algún problema natural como la dislexia, como el pánico escénico para dar un examen oral y demás. ¿Cómo se hace ese abordaje? Y lo pregunto porque sin que entremos a un método punitivo, porque de eso no se trata, ¿no? Sino que así como sucede entre alumnos, también puede pasar con profesores. Y usted lo decía hace un momento, yo me acuerdo también de algunos profesores que se las cogían con algunos compañeros por cualquier característica, que iba desde algún tema de limitación, no sé, lingüística, cognitiva, quizás alguna disfunción de concentración, hasta física. Así es, por supuesto. Eso es común en la educación tradicional. La educación tradicional regularmente por años ha traído consigo este sinnúmero en realidad digamos que de demostraciones que no son las más eficaces. Y por eso teníamos estos docentes que de repente eran muy autoritarios, que la palabra de ellos era la palabra correcta, que solamente lo que ellos explicaban o lo que ellos decían era el contenido real, pero los tiempos van cambiando y efectivamente ahora más bien lo que se hace es trabajar de manera colaborativa con los estudiantes. Los docentes más bien ahora se vuelven investigadores al lado del estudiante. ¿Y cómo se hace esto? Esto hay que trabajarlo de forma previa, hay que ser preventivos, hay que trabajar preventivamente con el departamento del DS, con las capacitaciones que también se dan. Por eso es que yo decía que lo ideal sería que el docente esté bien capacitado no solamente en la parte académica, sino también en la parte emocional. Hay que trabajar mucho en el desarrollo emocional también de los docentes, que tengan capacidad para poder tener entendimiento con sus estudiantes, para poder estar ellos primero bien. ¿Quién más que el docente que va a ser el que va a pasar por más de 6 horas con nuestros hijos o con los estudiantes dentro de un salón de clases que tenga que tener una armonía total y que tenga que tener una
emoción o sus emociones que estén totalmente bien para poder tener la capacidad de llegar a ser nuestros estudiantes de una buena forma. Pero hoy en día las nuevas metodologías lo que hacen es más bien borrar toda esa parte tradicional y que el estudiante trabaje de manera coordinada y colaborativa, no solamente con sus compañeros, sino también de manera colaborativa, incluyendo al mismo profesor dentro del aprendizaje diario. Bien, se nos está agotando el tiempo. Para concluir, Erika, tenemos escasos 2 minutos. Lo último que quiera compartir, quizás el mensaje a la comunidad educativa o a quienes, como padres de familia, podrían estar interesados en que sus hijos entren a la unidad educativa Thomas More. Bueno, para cerrar, primero agradecerle por la entrevista, indicar que la clave, en realidad la clave y el éxito de la buena calidad educativa realmente está en la capacitación hacia los docentes, por eso hay que invertir mucho en capacitación docente. Mientras más invertamos en capacitación, vamos a poder dar una mejor educación a los niños, en este caso a nivel general. Y bueno, invitarlos a los padres de familia, vamos a estar del 6, en este caso de marzo, hasta el 31 de marzo, e invitarlos a que conozcan nuestras instalaciones para que puedan verificar los espacios, los talleres que complementan el aprendizaje y que lo hacen mucho más práctico y vivencial para poder salir de toda esta etapa tradicional y pasar, ¿por qué no?, a ser una de las instituciones educativas como pueden estudiar los niños en cualquier parte del mundo, en Finlandia, en Estados Unidos, con otras competencias y con otras metodologías para poderse preparar y ser, ¿por qué no?, pioneros dentro del país y que puedan aplicar en cualquier universidad, en cualquier parte del mundo. Bien, agradecemos a Erika Lainez, ella está al frente de la unidad educativa Thomas More. Hemos hablado de varios aspectos, también destacar el sistema que ellos aplican, no de ahora, ya desde hace varios años, el 4Cs Learning System, que de alguna forma plantea 4 conceptos puntuales, ¿no? Comunicación, colaboración, criticidad y también todo lo que está vinculado a el trabajo conjunto, ¿no?, a los proyectos solidarios. Gracias por esta comparecencia, Erika, ha sido un placer. Hasta la próxima. Y con ustedes, un fuerte abrazo, siempre agradecido por la sintonía en el Purgatorio, tanto en YouTube como en el 99. Hasta la próxima. Gracias. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos para mantener siempre limpias las alcantarillas. Podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. La alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. En el nuevo Thomas More nos divertimos aprendiendo tanto que hasta mi papá quisiera estudiar aquí. Porque con el nuevo sistema 4Cs Learning System se están preparando para desarrollar su pensamiento crítico y sus habilidades comunicativas. Así, ¿quién no quisiera volver a ser niño y vivir el futuro de la educación? En el nuevo Thomas More descubrirán hasta dónde sus talentos lo pueden llevar.